Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué bueno verles, que a pesar de la lluvia usted haya decidido venir a la casa del Señor. Cuando no asistimos a escuchar la palabra, es peligroso, porque es algo que dejamos de aprender. Y entonces nuestro crecimiento se vuelve algo totalmente lento y no estamos preparados para enfrentar las situaciones de la vida. Por eso es que mucho cristiano, su crecimiento es lento y las respuestas a los problemas no saben cómo hacerlo. El Evangelio es una constante enseñanza para nuestra vida. Lamentablemente, una buena mayoría de nosotros, nos cansamos de serles fiel a Dios, a pesar de lo bueno, maravilloso que ha sido Él. Y por lo consiguiente no sabemos valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Al no valorarlo, lógicamente no somos agradecidos. Y nos convertimos en personas totalmente expuestas a los ataques del diablo. Por eso es que realmente convertirse a Cristo no es cuestión de una oración, no es cuestión de un momento de emoción. La verdadera conversión a Cristo es un estilo de vida que tiene que transformar a la persona a través de la palabra. Por lo consiguiente, imagínese usted, como me enseñan mis profesores, si usted come una vez a la semana, solo una comida, digamos que el lunes come solo una comida, no 3 sino una, ¿cómo terminamos la semana? Raquíticos. Ahora, ¿cómo terminamos el mes? Desnutridos. Porque lógicamente el cuerpo lo que consume lo va quemando, a través de convertirlo en energía, en azúcar, va quemando la comida. Por eso es que el cuerpo, cuando usted no le pone alimentos, se empieza a comer a sí mismo, porque el cuerpo se preserva. Exactamente lo mismo sucede con el plano espiritual. Cuando nosotros no comemos, no le damos a nuestro espíritu el alimento que él come, que es la palabra, lo desnutrimos. Cuando venimos solamente cuando queremos, cuando podemos, que ni siquiera oímos por la radio los mensajes, lógicamente estamos dejando al cuerpo expuesto a que se coma él mismo. Y eso lógicamente nos va desnutriendo constantemente. Por eso es que muchos, en una congregación, hablaba con unos pastores el miércoles que se reúnen conmigo a estudiar, les decía, una iglesia, por ejemplo, de 100 miembros, los verdaderamente cristianos serán 10, los otros 90 no son cristianos. Porque están ahí por adorno, porque les gusta, porque tienen tiempo, por religión, por costumbre. Hay que ir a la iglesia, hay que ir. Porque si no es el papá, la mamá o uno de los dos, hoy es día de iglesia ustedes, día de iglesia, hay que ir. Pero no venimos con esa intención como cuando uno va a comer a un restaurante. Hay que ir a comer pupusas. ¿Dónde? Aquí, ahí, donde sea. Comemos chatarra, comemos un montón de cosas.
Y el plano espiritual es exactamente igual. Igual. Por eso es que nosotros sabemos que somos trinos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Cuando dejamos de alimentar el espíritu con comida, lo alimentamos de otra cosa. Ese es el peligro. Si no estamos oyendo la palabra de Dios, ¿qué estamos escuchando? Por eso es que, con todo respeto, los güiros no son cristianos. Están aquí porque su papá lo trae, porque su mamá la trae, pero ellos no son cristianos. Nos engañamos. Cuando le preguntan en el colegio a Sofi, ¿tú qué religión eres? Soy evangélica. Tienes razón, es evangélica, pero no cristiana. Porque ser cristiano ya es una cuestión de tiempo. Es una cuestión ya de experiencias, de conocer realmente al Señor. Y eso no se logra a esa edad. Por eso es que lógicamente para ellos oír un mensaje es aburrido. Al llegar a la casa vuelven a ser los mismos jóvenes de siempre y no se les critica. Porque esto es de madurez. Esto es de asimilar cada enseñanza. Por eso es que Jesús dijo, ¿cuándo es un cristiano un cristiano? Cuando da frutos. Da frutos. Por sus frutos los conoceréis. Jesús siempre usó la agricultura para hablar del hombre. Por eso dice que nosotros somos árboles. Aquel ciego le preguntó, ¿cómo miras a los hombres? Como árboles. Porque un árbol, para que dé fruto, necesita un buen tiempo, no solamente de crecimiento, sino de madurez. Por ejemplo, se ha estudiado que el aguacate tarda 40 años en dar el primer fruto. 40 años. Entonces no pretendamos que alguien que se convirtió hace 10 años sea cristiano. ¿No? Para que Sofi, por ejemplo, diga que es cristiana, tendrá que decirlo de aquí dentro de unos 30 o 40 años. Si es que es constante. Porque si se salta las clases, se va quedando atrás, como en la escuela. Como en la escuela. Por eso es que el Evangelio, para que podamos dar frutos, y aquí viene el problema, que si yo decido no alimentarme correctamente con la palabra, yo soy el único responsable de que mi árbol no da frutos. ¿Se da cuenta? O sea, si yo decido no ser constante en la iglesia, oyendo palabra, por eso hay que tener mucho cuidado con el celular, porque lo primero que hacemos en la iglesia es bajar el celular. Y de hecho ya venimos con ruidos en la mente, traemos ruido. Por eso es que los psicólogos, por ejemplo, fíjese que en Finlandia, uno de los países más avanzados del mundo en materia de estudio, los profesores de párvulos son doctores, no son maestros, para párvulos, porque se necesita un doctorado para poder comprender la conducta del niño. Y aquí con nosotros, los profesores son profesores, lamentablemente. Solo vea cómo se visten, ¿va? Cómo se presentan. Son profesores, con todo respeto. En el Petén, en mi tierra, hace 2 años que fui a ver a mi familia, me contaron que la carrera magisterial ya no existe en el Petén. La universidad cerró esa facultad, mucho maestro, y no hay quien los contrate. Porque para esa zona del país, la mejor carrera de hace 100 años era ser maestro. Era algo de respeto.
pero con las modificaciones que han habido a través de las actualizaciones, los maestros ya quedaron obsoletos. Ser profesor en el Petén es nada. Está menos del nivel de bachillerato. Y cuando ellos quieren venir a la capital de Guatemala a estudiar, se encuentran con que no están a la altura académica de una universidad. Cuando los examinan, están a nivel inferior a bachillerato. Así hay cristianos. Hay cristianos que están por debajo del nivel de la realidad del cristianismo. Los frutos lo dicen. Entonces, si yo no me preocupo, si no me preocupo yo por estudiar, por asimilar, por aprender, yo soy el único culpable de que mi vida en Cristo no ha empezado ni siquiera a descollar. Ese es el problema. Si yo no me preocupo de mí mismo, por eso Pablo dijo, bueno, yo ya sembré, cada quien vea cómo sobreedifica. Si usted no se preocupa por usted mismo de aprender, de crecer, usted va a seguir siendo un cristiano de pueblo pobre, de finca. A mí no me da ninguna vergüenza ni ninguna pena hablar así, porque mi obligación como pastor, si es que usted me acepta como tal, es incomodarlos. Si usted revisa los evangelios, cuando Jesús terminaba de predicar, ¿cómo se iba la gente? Iban tristes, enojados. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? ¿Y ahora qué hacemos? Con eso que nos dijiste, ¿y ahora qué hacemos? Cuando Pablo llega a un lugar, la gente se queda triste. Cuando Pedro fue encarcelado y el Señor lo libera, ¿y ahora qué hacemos? Cuando nosotros nos hemos preguntado después del culto, ¿y ahora qué hago? Me gustaría que alguien levante la mano y me diga, sí, yo ya me he preguntado eso. ¿Y ahora qué hago? Porque cada mensaje, cada estudio es para confrontarnos y hacernos ver lo mal que estamos, para que surja la pregunta, ¿y ahora qué hago? Como he tenido que aprender yo, cuando en mis devocionales privados me encuentro con algo en la palabra, y ahí mismo hago un alto en mi escritorio a las 4 o 5 de la mañana, le digo, Señor, esto que me estás diciendo ahorita, necesito cambiarlo, ayúdame. Y yo me digo algo, no puedo seguir así, no puedo. Pero eso, como he dicho en otras ocasiones, es verme al espejo y verme a mí mismo y decirle a ese hombre que estoy viendo en el espejo, no puedes seguir siendo así, no puedes. Porque es una burla no solamente al sacrificio de Cristo, sino que es una burla a su palabra. De ahí brotó aquella frase, aquella enseñanza que di hace un tiempo, ¿cómo te atreves a llamarme Señor? Si mira tu vida. Basado en lo que dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Solo que yo me voy un poco más. ¿Cómo te atreves a llamarme Señor si no me obedeces? No me digas Señor. No abuses de mi confianza. Es como que alguien me diga papá de mis hijos biológicos y nunca aparece. La palabra papá se convierte en algo retórico. Igual es con el Señor. Por eso a mí me duele eso cuando el Señor dice, ¿por qué me dicen Señor? Porque lógicamente o no conocemos la inmensidad de la expresión Señor, o sencillamente es una frase que la decimos al azar. Por eso yo mismo a veces caigo mal cuando menciono, dígame como quiera, chero, maestro, don. Porque si soy pastor, tengo que incomodarlo. Porque ese es el propósito de la palabra, incomodarnos.
Por eso mucha gente busca iglesias donde salen contentos, donde están tranquilos, no les tocan las fibras. Pero mire sus vidas, mal hablados, sucios, despatarrados, pelo largo, aretes, un lenguaje profano horrible. Tratan a su esposa y a sus hijos como basura. Pero van a la iglesia. ¿Pero a qué iglesia? En donde nunca los incomodan. Por eso es que esta congregación no es agradable para muchos. Usted lo sabe. Usted los ha visto desfilar. Viene en un tiempo bonito, qué bonito ese mensaje, sí, pero cuando, como la palabra es espada, ¿verdad? Y la palabra no es que haga esto, no. Dice que penetra hasta las entrañas y el tuétano de los huesos. Quiere decir que la palabra se va abriendo espacio, Y mientras llega a la dermis, a la epidermis, al músculo, todo está bonito. ¡Qué mensaje, pastor! Pero cuando la espada ya va llegando al tuétano. ¿Alguna de ustedes dio a luz con una inyección en la columna? Nadie. ¿Duele o no duele? Porque la adormecieron, ¿verdad? Pero si le preguntamos a una mujer o a un hombre que tuvieron que operar de emergencia y le metieron él no quiere regresar. Igual la palabra. La palabra no es una espada que no, va penetrando. Por eso la mayoría de gente que se nos ha ido es porque cuando la espada ya va llegando al tuétano, ya no les gusta. Es doloroso. Y tengo que ser sincero, algunos de los que todavía están se van a ir. Otros en su corazón ya se fueron. Siguen viniendo, pero ya no están. Es lo que dice Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que en el camino, por eso hablo del árbol, en el camino van perdiendo sus raíces. Y nunca llegan a la edad adulta, nunca hay frutos, nunca. Y eso es triste, porque cuando venga el día final de que Cristo se presente y nosotros tengamos que darle cuentas, ahí es donde se va a sentir. Por eso sabemos que cuando el Señor dice que las ovejas estarán a la derecha, venid a la derecha, dice, ¿verdad? Benditos de mi Padre. Y luego la izquierda. La derecha es el paraíso. La izquierda es el infierno. No es que esté a la derecha y a la izquierda, no. A la izquierda no va a entrar nadie inmundo. Cuando el Señor dice, venid, benditos de mi Padre, a la derecha del reino es en el cielo. Y los reprobados se van a la izquierda, al infierno. Pero nosotros hemos creído que es derecha e izquierda. No. No nos engañemos. ¿Y todo por qué es? Porque como no venimos con un afán de aprender para incomodarme y hacer la famosa pregunta, ¿y ahora qué hago? No venimos así. No venimos así. Venimos solo como a oír una conferencia, una ponencia, una plática. El verdadero cristiano, mis queridos, dice la palabra que su vida tiene que ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. Un detallito nada más. Hace años empezamos que una de las virtudes del cristiano es ser generoso. Es ser generoso. Es una de lo que nos distingue de los del mundo, la generosidad. Por eso es que sabemos, como dice Pablo, que es más bienaventurado dar que recibir. Sin embargo,
Durante muchos años he notado que aquí hay gente que nunca trae ni siquiera un tomate para compartir. Nunca traen un whisky, una zanahoria, una libra de azúcar. O sea que la siembra para muchos no es importante. Y se ha enseñado desde hace 30 y pico de años que la siembra, junto con el diezmo y la ofrenda, son elementos vitales para la prosperidad. Y así fue como se fundó esta obra. Y aunque se ha repetido y se ha enseñado con ejemplos, he notado que de un tiempo para acá, y lo voy a decir claro, hay familias que nunca siembran. Familias. Y en esto tengo una palabra para las mujeres. Porque se supone que la mujer, que es la columna vertebral del hogar, porque la cabeza es el hombre, la mujer es la columna, es la que cuida que siempre haya pan en la mesa. ¿Y cómo se va a ver? Con la siembra. Pero me he dado cuenta que la siembra ya muchos nunca la han practicado. Nunca. Son generosos con su familia. ¿Sí? Son generosos con su familia, pero fuera de su núcleo no hay generosidad. Usted dirá, pastor, ¿y usted cómo se da cuenta? Pues soy pastor. Ya la siembra en esta congregación ya no existe, excepto, con todo respeto, por las pocas personas que todavía traen sus bolsas y comparten. Pero una buena cantidad de mujeres no siembran. Y eso es vergonzoso. Vergonzoso no para la iglesia, vergonzoso para nuestra vida. Porque, repito, una de las virtudes del verdadero nacimiento de Cristo es el dar. Porque de tal manera amó Dios. Si usted no ama, no da. Y si ama, lo primero que se manifiesta es dar. Es dar. Quiere decir que para mí, para medir el amor de mi congregación, es verlos dar. No a mí, por favor, no a mí. El Señor me da suficiente a mi esposa y a mí. Pero es en la congregación. Es salir de su casa con un tomate, una zanahoria, un repollo o algo. Señor, ¿quién necesita esto? ¿Quién lo necesita? ¿Se da cuenta? ¿Para quién es esto, Señor? Porque no puedo quedarme con lo que no es mío. Por eso creo que en alguna ocasión enseñé algo en un mensaje de que cuando usted tiene 3 pares de zapatos, uno de esos pares no es suyo, es de alguien más. Porque usted no puede quedarse con lo que no es suyo. Sean zapatos, falda, brasier, lo que sea, no es suyo. Lo que tiene de comida, todo eso que tiene de comida no es suyo todo. Algo de eso es de otra persona. Por eso escribí en la prensa un artículo que me impactó a mí mismo, porque los ricos cuando dan, no es que estén dando, están devolviendo lo que no es de ellos. Digamos, un rico a fin de año gana 1,5 millones, el 1 millón es de él, el medio ya no es de él. Es para darlo. Por eso es que en Estados Unidos nosotros vemos a los grandes millonarios abrir, ¿cómo se dice, Henry? Las empresas que ellos dan, abren para dar. Fundaciones, fundación. ¿Para qué lo hacen? Para dar lo que no es de ellos. Ahora usted no tiene 500,000, pero tiene un whisky.
tiene una zanahoria, tiene media libra de azúcar. ¿Por qué no damos? Porque no amamos. El Evangelio, mis queridos, es algo que tiene que transformar totalmente la vida, de la A a la Z. No es algo retórico, no es una confesión, porque para eso el mundo está lleno de confesiones, y los evangélicos tienen su confesión, pero el Evangelio no es confesión, es una práctica, algo que me impulsa, algo que me obliga. No puedo llegar a la casa del Señor, bueno, Él lo ordena, ¿va? Cuando vengas a mi casa, nunca vengas con las manos vacías. Sin embargo, una buena mayoría vienen con las manos vacías. Se contentan con el $1 de la ofrenda o con $5, lo que sea, pero lo demás está vacío. El cristiano se distingue precisamente por su estilo de vida, un nuevo estilo de vida. Así que como creo que ya nadie más va a venir, póngase de pie, vamos ahora. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te agradezco que nos enseñes. Toca las fibras de nuestro corazón, confróntanos, entristécenos, como hiciste con el joven rico que dice tu palabra que se fue triste, no pudo llenar tus expectativas. Yo te pido perdón como pastor, Señor, porque mi congregación ha caído en un sopor. No conozco su vida espiritual, pero veo los frutos que ya no se están moviendo dentro de nosotros. Por favor, perdónanos, ayúdanos, despiértanos. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Capítulo 6 de Romanos. Vamos a hablar algo muy hermoso. Todo lo que le dije en la introducción, por favor, tómelo en serio. No se dé el gusto. Disculpe que insista, pero no se dé el privilegio de venir con las manos vacías a la iglesia. No lo haga. Se está haciendo daño. Se está empobreciendo aún más. Usted dirá, bueno, pero yo no soy pobre de espíritu. Hay dos pobrezas, los pobres de espíritu y los pobres financieros. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es vida abundante. El Evangelio es una nueva experiencia. Es algo nuevo para nosotros. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, ¿verdad? Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y a la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Todo lo que dije en mi introducción
Está explicado aquí. ¿Hemos nacido de nuevo? Sí, pastor. Demostrémoslo. ¿Hemos sido bautizados en agua? Sí, pastor. Excelente. ¿Hemos sido bautizados en Cristo? Ya son una cosa diferente. Aquí es donde vamos a salir incómodos, porque la mayoría de nosotros no hemos nacido de nuevo. Por eso dice Pablo, ¿cómo es que si hemos muerto al pecado, todavía vivimos en él? ¿Pero qué es pecado? Fornicación, adulterio. No. Pecado es todo lo que se opone a la palabra de Dios. En griego significa errar el blanco, pero no me gusta eso. Mejor prefiero decir todo lo que se opone. O sea, Dios está diciendo esto y nosotros decimos no. Dios dice, ¿ustedes creen en mí? Sí, Señor, tienes que hacer esto. Yo digo, no. Eso ya es pecado. El pecado es hacer todo lo que se opone a la palabra de Dios. Vamos a ver pues. Veamos Colosenses capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice Pablo, por favor? Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Para poder conocer lo que es realmente que hemos sido bautizados, vamos a aprender algo muy interesante. Para los judíos o para los hebreos, la palabra bautismo significaba que era un acto como última señal de haber sido limpiado, no purificado, limpiado. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, lo primero que hacemos, ¿qué es? Una oración, una confesión. Incluso las iglesias lo han hecho ya estándar. Repita conmigo. Y precisamente es eso, una repetición. Por eso hablaba de que la madurez, el fruto se alcanza hasta como por aquí. Todo esto es echarle agua al árbol hasta que aquí ya empieza a dar frutos. El fruto no está aquí. O sea, todo el agua de la palabra va entrando los nutrientes de la tierra, la raíz la va absorbiendo, el árbol va creciendo y hasta unos 15, 20 años, ahí ya hay un fruto. Así es la cosa. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hicimos una oración. Inmediatamente después de la oración, que ya quedamos salvos, ahora vamos a dar el segundo paso. Dar testimonio público de que hemos aceptado a Jesús. Pero aquí hay un bemol. La mayoría de nosotros hemos sido enseñados de que ahí ya nacimos de nuevo. ¿Alguien se recuerda del mensaje nacer de nuevo? Ya se nos olvidó. Nacer de nuevo, de acuerdo a lo que dice la palabra, es milagrosamente como Isaac. Nacer de nuevo es estar en el montón del mundo. Viene el Señor y dice, hey tú, ven para acá. Y lo saca del mundo, ahí nació de nuevo. Porque de ahí para acá es una nueva criatura. Ya no fuma, no dice malas palabras, aquí que allá, supuestamente. Mientras está allá, no es nacido de nuevo. Por eso yo enseñé en aquella ocasión, muchos han sido sacados de aquí al nacer de nuevo, pero siguen viviendo como que estuvieran allá. Porque no hemos entendido que nacer de nuevo es un fenómeno espiritual. Es un resultado milagroso. Por eso le dijeron a Abraham, así como nació Isaac, así nacerá tu descendencia. ¿Y cómo nació Isaac? Milagrosamente, porque Sara ya era estéril. No solamente era estéril, sino que ya anciana. Y ahí nació Isaac. Así serán tus hijos, Abraham, nacidos de nuevo, milagrosamente. Por eso es que alguien quiere decir, mire hermano, yo quiero nacer de nuevo. No se puede. Solo Dios puede hacer ese milagro.
Por eso la iglesia en muchos no han nacido de nuevo, porque no han permitido que el Señor haga ese milagro. Bueno, sigamos. Entonces, para los hebreos el bautismo era algo de todos los días, porque para ellos ir a cumplir un rito al templo necesitaban estar limpios, y para estar limpios se bautizaban. El asunto es que lo hacían ellos mismos. Entraban a la kibbe, o la nikbé, como se llama el bautismo, se sumergían, se secaban, se vestían, y entonces ya iban al templo. Ese es el bautismo farisaico, que no es correcto, porque nadie puede bautizarse por sí mismo. Aún Jesús necesitó que Juan lo bautizara, rompiendo el concepto farisaico de que ellos solitos se bautizaban. Pablo entonces nos enseña que nosotros, después de haber sido salvados y purificados por la acción de Cristo, tenemos que hacer el acto público de este testimonio entrando al agua bautismal. Eso es por eso se tiene que hacer frente a testigos, no en privado. Alguien tiene que dar testimonio de que usted se bautizó en agua. Alguien. ¿Por qué? Porque aceptar a Cristo es algo íntimo. Y para dar testimonio de que usted aceptó a Jesús íntimamente, tiene que bajar a las aguas bautismales, donde todos tienen que verlo. Ahora, esto era lo que antiguamente se hacía en las piletas. Sin embargo, no lo hacían todos los judíos, sino solamente aquellos que estaban separados para algún servicio a Dios. Los demás no tenían obligación de bautizarse. Por eso cuando aparece Juan, vamos a aprender algo muy interesante. Les preguntó: ¿y ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque querían bautizarse cuando Juan empezó a predicar su mensaje. Sin embargo, también en los esenios, que eran otra clase sacerdotal que es muy interesante estudiar, hacían ese acto como una demostración de que eran verdaderos sacerdotes. Pero ahora viene lo hermoso, todo eso se lo he dado como una historia, pero ahora aparece Juan el Bautista. ¿Por qué el Bautista? Porque ahora aparece bautizando con un nuevo enfoque. Y aquí es donde quiero que me pongan la atención. Por eso es que vinieron los sacerdotes, los fariseos, los esenios, con su propio estilo de bautismo. Pero era necesario que viniera Juan para hacer un parteaguas. Ahora Juan aparece con un nuevo bautismo, que para nosotros está oculto, pero para aquel tiempo entendían perfectamente. ¿Qué era lo que hacía Juan al bautizar? Por eso es que dice la palabra, Jesús dijo: otro como él no ha nacido. Aquí le voy a rogar toda su atención para que usted pueda asimilar esta gran enseñanza que hay aquí escondida. Resulta que Juan, cuando viene a la tierra a preparar el camino del Señor, lo primero que hizo fue bautizar a la gente, pero con un enfoque. Juan está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento que dice que en el año del jubileo, ¿alguien sabe qué cantidad es el año del jubileo? El año 50. Que en el año 50 había que dejar ir libres a los esclavos. Alguien prestó dinero, ya no me debe nada. Todos, dejar ir libres a todos. Cuando Juan aparece, empieza a bautizar a la gente bajo este concepto. Espero que me lo vaya captando. Viene Juan, se va al Jordán y empieza a hablar del bautismo. Bautícense, nido de víboras y toda la cuestión. Lo que estaba haciendo Juan, cuando sumergía a la gente, les estaba diciendo, espiritualmente hablando: a partir de ahorita quedas libre de deudas. O sea, hoy es el año 50. A partir de hoy quedas libre. Ya no eres esclavo, ya no debes nada, ya no tienes conflictos, ya se te devuelven tu tierra, se te devuelven tus bienes, se te devuelve tu mujer, todo te será devuelto hoy. Cuando salía,
la gente salía feliz. ¿Por qué? Porque era libre. ¿Libre de qué? De todo lo que lo tenían sujeto los judíos ricos, los romanos, los griegos, todos esos que los tenían oprimidos. Por eso es que la mayoría de gente que se bautizaba con Juan era gente pobre, no los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos no debían nada, tenían suficiente dinero, tenían tierras. Es más, ellos mismos esclavizaban a toda esa, voy a decirlo así, a ese montón de gente que Juan está bautizando. Entonces, cuando ellos salían de las aguas bautismales, salían felices. Porque ahora, tu año 50, a partir de hoy, todo el año 50, eres libre, ya no debes nada. Ahora, tracemos una línea de tiempo. ¿Usted se bautizó? ¿Sí o no? ¿Es libre? No se mienta, por favor. ¿Es libre? No. No. Por eso estaba hablando del dar, del compartir, del cambio, de la transformación. Cuando usted bajó a las aguas bautismales, en una piscina, en un río, en una pileta, debió haber salido totalmente libre para un nuevo estilo de vida. O sea que el nuevo estilo de vida no lo da Cristo cuando usted se convierte. Él lo que le da es vida eterna. Pero ¿qué es lo que nos transforma? ¿Ha sido usted transformada, mi hermana, después de haberse bautizado? ¿Ha sido usted transformada después de haberse bautizado? ¿He sido yo transformado después de haberme bautizado? Porque si en mí ya se cumplió el año del jubileo, yo ya no soy el mismo. Tengo que ser transformado allá adentro. ¿Aló? Ahora la pregunta, ¿y por qué no somos transformados? Somos transformados, pero no lo sabemos. Porque el bautismo no falló. Y si el bautismo no falló, porque el bautismo cumplió su función, liberarnos. Aquí dice, porque si tú has sido bautizado en Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, tienes que vivir. O sea que antes del bautismo, ¿cómo estaba yo? Muerto. Ahora me voy a las aguas bautismales en una figura de que estoy muriendo con Cristo. ¿Y cómo resucito? A un nuevo estilo de vida. Aquí está la mentira. No la mentira del bautismo, la mentira que yo he aceptado. Sigo siendo el mismo. Me impacta la hermana Carla, muchas gracias, y no quiero que se eche, no es taco para echarle salsa, ¿verdad? Pero, ¿quién le dijo a ella que hiciera galletitas para el evento de hombres? ¿Quién se lo dijo, hermana? Corazón. ¿Qué tiene que ver ella con el desayuno de hombres? Nada. ¿De dónde le brota a ella? Imagínense, platicando con mi esposa, me contó todo el proceso, la masa, el trabajo, la forma, la meticulosidad de escribir. Hermana, me quito el sombrero delante de Jesús y de usted. Pero ¿quién se lo dijo? Tuvo que haber sido algo allá adentro. Porque ni nos cobró ni un centavo, tampoco hizo propaganda, tampoco dijo ahí en la galleta, compren metal teléfono. No. La pregunta que nos hago, ¿quién? Tuvo que haber sido alguien allá adentro. ¿De dónde lo sacó? Del bautismo. Ahí hubo una transformación interna que se manifiesta en lo palpable. Ahora califiquémonos todos. Califiquémonos.
Y démonos cuenta, no nos hemos bautizado con la intención del bautismo. Seguimos siendo los mismos. Entonces repito la pregunta, ¿quién falló? ¿El bautismo o nosotros? Nosotros. Nosotros. Por eso es que lo que estoy haciendo con la hermana Carla y con otras personas que nos bendijeron, para mí fue impactante. Eso debiera motivarnos. ¿Y por qué lo cuento? Como testimonio para motivarnos, como dice Pablo, para motivarnos a buenas obras. Es que, hermanos, la iglesia tiene que cambiar. Pero no es la iglesia, nosotros que conformamos la iglesia. Tenemos que entender esto, porque de otra manera de nada ha servido el bautismo. O sea, repito, no es el bautismo lo que ha fallado, somos nosotros, que no hemos permitido que el haber muerto en Cristo y resucitado, yo ya no puedo seguir siendo el mismo. Imposible. Tengo que desprenderme de lo que Dios me pida, pues. Por eso para mi esposa y para mí ha sido una experiencia enriquecedora al habernos convertido a Cristo. Pero ¿dónde está el resto de ovejas que sueltan su lana indiscriminadamente y, ¿cómo se dice? Sin ningún interés, soltar la lana? Y no hablo de dinero, estoy hablando de verduras, hombre, por decir algo. Estoy hablando de pagarle colegio a alguien, de pagar un medio universidad a alguien, algo. Que no creo que sea imposible, porque es un motor ahí adentro que nos impulsa. Entonces, lógicamente, bajar a las aguas bautismales tiene que ser una experiencia totalmente fuera de la razón. Por eso es que Juan preguntó, ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira que viene? A los fariseos. ¿Quién les enseñó eso? Porque cuando Juan aparece, viene un ambiente, un microclima. Por eso es que Juan fue un hombre extraordinario que Jesús mismo dijo, como este no ha nacido ni volverá a nacer. O sea, el microclima que Juan introdujo en Jerusalén fue tan impactante que la gente necesitaba bautizarse. Porque la Torá, Moisés, los profetas no habían logrado ningún cambio visible en ellos. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando Juan bautiza a la gente, se les estaba devolviendo lo que les habían quitado. O sea, cada uno que salía nuevamente, salía a un nuevo estilo de vida. Los ojos les brillaban, ahora soy libre, ya no debo nada. Aunque seguían debiendo físicamente, pero por dentro ya estaban libres. Es por dentro, mis queridos. Es sentir el gozo. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero es allá adentro, y de su interior brotarán manantiales de agua fresca. No dice de su mente, de su interior. Todo aquel que ha entendido algo, que el bautismo tiene que cambiar. Mateo 3:11, ¿qué dice? Ahí está. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora aquí viene el otro bautismo. Prepárese. Cuando Juan bautizó, nos lo hizo para prepararnos para el año del jubileo. Por eso dice la Biblia que el Señor nos devolverá lo que se comió el pulgón, la langosta, el saltón, todo será devuelto. ¿Cuándo? En el año del jubileo, en el año del bautismo.
¿Ok? Pero ahora viene el efecto. El hecho que yo haya muerto en el bautismo sin haber entendido lo que realmente significa ser bautizado, no hay nada, no hay ningún resultado. ¿Qué dice Romanos 5, 8 al 9? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Ahí nos vamos a detener un poquito. Fíjense pues, aquí viene el corolario. Aceptamos a Jesús, bajamos a las aguas bautismales, a un nuevo estilo. Bueno, aceptamos a Jesús, entonces ya tenemos vida eterna. Al tener vida eterna, pasamos al segundo plano, el bautismo. Hemos muerto al viejo hombre, resucitamos al nuevo hombre. Pero hay un juicio pendiente. Hay un juicio pendiente. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí viene lo hermoso. A ver si lo puedo figurar. Edgar, ven para acá. Aquí. Bernal, ven para acá. Mire lo que sucede pues. Para ver si usted y yo ya hemos sido bautizados en Cristo. Pónganse viendo para allá. Ven para acá. Ahora Bernal, hazme un favor, pásale la mano en el hombro a Edgar. Y ambos se van a agachar. Agáchense. Jesús, fíjate pues, Jesús nos cubre así, agárralo bien, cúbrelo, nos cubre. Vaya pues, fíjese pues, esto es serio. El juicio de Dios viene sobre el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios no puede ver el pecado. Entonces mandó a su Hijo para morir por el pecado. ¿A quién le cayó el fuego del juicio por el pecado? A Jesús. Pero resulta que este hermanito también merece el juicio del pecado. Lo hago despacio para que usted me lo agarre bien y que esto le ayude a cambiar su perspectiva. Si el juicio de Dios cayó sobre Jesús, también iba a caer sobre él, pero Jesús lo cubre. Entonces, cuando viene el juicio de Dios sobre el pecado, cayó sobre Jesús, pero no sobre él. Aquí cayó todo el peso de la ira de Dios. Y entonces, cuando Jesús muere a causa del pecado, Edgar fue cubierto por la misericordia, por el amor de Dios a través de Jesús. Y entonces ahora él ya no sufre juicio de Dios, porque el pecado de él lo pagó Jesús. Resucitan ambos, resuciten. Jesús se va a la diestra del Padre y Edgar se queda en El Salvador. ¿Cómo? Liberado, cubierto, rescatado, un nuevo estilo de vida, justificado. Ya le devolvieron sus tierras, le devolvieron el gozo, le devolvieron la alegría. Ahora con la muerte de Cristo, con él resucita con Cristo para seguir viviendo como antes. ¿Sí o no? Pregunto, para seguir siendo el mismo de antes. Henry.
No debiera. No debiera. Pero como Satanás nos ha cegado los ojos y nos ha hecho creer que ya somos salvos y que ya toda la cuestión, pero hay un juicio. Que si Edgar, yo o cualquiera no valoramos ese bautismo en Cristo, ¿qué dice Pablo? Tengan cuidado, porque la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes somos los hijos de desobediencia? Los que hemos sido desobedientes al enorme sacrificio que Jesús hizo cuando bajó y fue fulminado por el fuego de Dios, y entonces cubrió a Edgar para que a él no le pasara nada. Ahora resulta que viene Jesús, resucita, Edgar sigue viviendo en El Salvador. ¿Con qué estilo de vida? Entonces, ¿cómo logro entender que ya morí y resucité con Cristo? Ahí va su respuesta. ¿Cómo logro entender? Si yo ya morí y resucité y que Cristo agarró todo el fuego del juicio y me cubrió. Vamos a ver, voy a repetir. ¿Qué me cubrió cuando bajé a las aguas bautismales? ¿Qué me cubrió? El agua. Cuando Cristo muere y recibe el juicio de Dios, ¿quién me cubrió? Jesús. Entonces, cuando yo resucito, aquí viene su respuesta, se tiene que notar. Se tiene que notar, licenciada. Se tiene que notar. ¿En qué? Hermana Jessica, ¿en qué? En los frutos. En los frutos. No se sienta mal, o mejor dicho, siéntase mal. Es que esto tiene que dolerle. Porque por gusto, dice Pablo, porque si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Pero así como la vida de Cristo se notó que era hijo de Dios, ¿en qué se notó? En sus frutos. ¿En qué se tiene que notar que yo ya soy hijo de Dios? ¿Dónde están? Por el amor de Dios, ¿dónde están? Ah, en mis diezmos, pastor. Eso no es fruto. Eso es deber. Ah, en mis ofrendas, pastor. Eso es obligación, dice Malaquías. ¿En dónde se tiene que notar, hermana Jessica? En el dar, en la vida, en desprenderme, en que nada es mío. Por eso dice Pablo, vamos a verlo aquí, capítulo 6. Por tanto, verso 4. Verso 4, Pablo. Por tanto, hemos sido sepultados. Pero despacito, letra por letra. Hemos sido sepultados con. ¿Lo volvemos a hacer? ¿Lo volvemos a hacer? Hemos sido sepultados. Sepúltense. Hemos sido sepultados con Él. ¿Ya lo veo? Por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos exactamente como antes. Ahí está el problema. Gracias. Lo voy a repetir. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte.
¿Para qué nos bautizamos en el agua? Para vida. Ahora viene el otro bautismo en Cristo para morir. ¿Morir a qué? Al viejo hombre. Vamos a seguirlo viendo. Pablo. Así que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Verso 5. Verso 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza, no es que hemos muerto físicamente, semejanza, quiere decir espiritualmente, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Para qué resucitó Cristo? Para vida eterna. ¿Para qué resucitamos nosotros? Para vida eterna. Verso 6. Sabiendo esto, lea usted el resto, por favor. Esto es hermoso. No creo que solo a mí me impacte. Ahí está la clave. Por eso una buena parte de cristianos no han resucitado a un nuevo estilo de vida. Vamos a ver. Ya voy terminando. ¿Qué llevó Jesús al trono del Padre después de haber muerto y resucitado? ¿Qué llevó? La sangre. Padre, aquí está la sangre que pidió Satanás. ¿Estamos? ¿Qué lleva usted después de haber resucitado? ¿Dónde está? Eso que se toca, eso que se ve, ¿dónde está? No, venimos a la iglesia manos vacías. Es una aberración contra la palabra de Dios, negando la verdad de Dios. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Dónde fue destruido? Cuando morimos con Cristo, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto, otra vez, ¿pero de qué pecado? De todo lo que se opone a la palabra de Dios. De todo lo que se opone a la palabra de Dios. Verso 10, Pablo, por favor. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Y eso que no cometió pecado, pero el pecado del hombre. Pero en cuanto vive, no para su familia, no para su esposa, ni para sus hijos, ni para usted. Vivimos para Dios. Entonces quiere decir que cuando yo tengo algo, no es mío, no es mío, es del Señor. Pero ¿dónde está? Hermanos, ¿dónde está? Eso quiere decir, y voy terminando, que nos aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Mire pues, como Señor y Salvador, primero como Señor y después como Salvador. Pero muchos les gusta tener a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Ya ahí ya estamos mal. Por eso dijo, ¿cómo me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? ¿Se da cuenta? Entonces lo recibimos como Señor y Salvador. Luego nos bautizamos en agua para dar testimonio público de que ya nacimos de nuevo, físicamente. Pero ahora viene el milagro invisible. ¿Cuál es el invisible? El morir con Cristo. Eso ya nadie lo ve. Nadie vio cuando el Señor me cubrió con su misericordia, recibió el fuego del juicio y yo salí libre. Nadie lo vio. Nadie. Todos vieron mi bautismo en agua, pero nadie vio mi bautismo en Cristo. Pero ahora necesito que se vea. Y entonces, los frutos. Así que si usted está acumulando lo que no es suyo.
Si usted está guardando lo que hizo aquel hombre de los hilos, ¿se recuerda? Alma, gózate, ya tengo suficiente, voy a construir nuevos hilos. Necio, le dijeron. Todo eso que estás guardando debiste haberlo dado, porque hoy vienen a pedir tu alma. Mis queridos, no hemos entendido la profundidad del sacrificio de Cristo y del bautismo. Por eso dice, capítulo 6, verso 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero nuevamente viene el concepto griego. ¿Pecado qué es? Chisme, pornografía, orgullo, soberbia, arrogancia. Es eso y mucho más. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si esto no le cambia a usted su perspectiva sobre el cristianismo, porque esto solo el Evangelio lo enseña. Solo el Evangelio lo enseña. Muéstreme a alguien de otra religión, no tiene nada que ver con esto. Muéstreme a alguien que entiende esto, y es un lunar, pues, cae mal. Pero es que en lugar de guardar el pan para la cena, los regaló, pues porque él tiene suficiente. Tiene a un Dios suficiente. Ha nacido tan de nuevo que ya no puede frenar, pues. Ya no puede frenar, como le pasó a la hermana Carla. No puedo frenar, no puedo quedarme quieta. Hoy desayunan los hombres, voy a hacer algo. Invirtió en harina, en esto, en lo otro, en horno. Es algo que tiene que brotar. Usted no puede venir con las manos vacías a la casa del Señor, no puede. Si lo hacían los judíos que estaban bajo la ley, que era una ley, ¿cuánto más nosotros, que es un acto de amor? Y aquí podríamos darle nuevamente vueltas. No amamos al Señor. No lo amamos. Nos estamos engañando. Y si no amamos al Señor, estamos amando a alguien más. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido hechos para amar a alguien. O nos amamos nosotros, o amamos el dinero, o amamos lo material, o amamos a algo, pero no a Dios. Por eso es que amar a Dios se tiene que notar. Se tiene que ver, que alguien diga, esa gente ama a Dios. Puchica, ¿cómo lo aman? ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Por eso no se conforme con el diezmo. Es que el diezmo es una ordenanza. No se conforme con la ofrenda. La ofrenda es una ordenanza. Lo que impresiona a Dios es el fruto. Por eso criticó a aquellos, ¿verdad? Ustedes diezman el comino, la menta, todo, pero les falta algo. ¿Qué les faltaba? El fruto, la misericordia. Así que yo espero que el domingo desfilen bolsas con verduras y medias, pantijos, qué sé yo, que desfilen ahí, que las muchachas del diaconado no sepan ni qué hacer con eso, pero ahí, que se vea. No estoy pidiendo corbatas ni camisas para mí, por favor. Estoy pidiendo para la congregación un fruto. Si la hermana Toñita tiene un árbol con mangos, pues traiga mangos. Si usted fue al agromercado y le dieron un repollo de este tamaño que se va a quedar toda empachada, toda soplada, si se lo come todo, parta la mitad, traiga la mitad y comas el resto.
Es que nadie le está diciendo que se quede con hambre. Pero que se vea, hermanos, que se vea, por favor. A mí no me beneficia en nada, pero sí me beneficia el enseñarle y que usted salga hoy triste y diga, realmente soy tacaña, soy tacaño. Realmente, no doy. Por eso repito, no es lo mismo darle a mi familia. Eso se da por sentado. Primero Jerusalén, vaya, ya le di a Jerusalén, ahora voy a Samaria, ahora voy aquí, voy allá. Pero cuando usted le da solo a su mamá, disculpe, no está haciendo nada. Cuando usted le da solo a su abuelita, no está haciendo nada, es su obligación. No desampares al anciano. El asunto es darle al que no te puede dar. Porque si invitas al que te puede dar, ¿qué? ¿Qué bien has hecho? Dijo Jesús. Es que con Jesús, hermano, no lo engañamos. Por eso fue que la viuda, dijo Jesús, esta dio más. Esta dio más. Ya les conté cómo es la cosa ahí, ¿verdad? Que el templo tenía una caja en donde estaban los sacerdotes encargados de darle a 4 personas, al levita, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Entonces aquí estaban haciendo cola los sábados. Iban al templo para pedir su provisión, que el templo tenía la obligación de darles. Esta viuda viene y recibe su sustento, pero por ser viuda le daban lo mínimo, porque era viuda, no tenía hijos ni nada. Entonces, esta mujer come con esto. Viene ella, sale de la cola y hace la otra cola. ¿Dónde la dio? En el alfolí. Y ahí estaba Jesús. Jesús la vio haciendo cola para recibir, ahora está haciendo cola para dar. Ella dio todo, ¿qué dijo? ¿Todo qué? Todo su sustento. Su sustento ahora cuando ella pasó a la fila de las viudas. Aquí hay un huérfano, un extranjero, un levita, cualquiera, aquí está. Pero dijo ella, no, esto se lo doy al Señor. Salió de ahí, hizo fila en la ofrenda. ¿Qué tal, doctora? Entonces, ¿hemos aceptado a Jesús? Sí. ¿Nos bautizamos en agua? Sí. ¿Nos bautizamos en Cristo? Sí. ¿Lo sabíamos? No. No lo sabíamos. Aún los que han sido sensibles, como Cristian y la hermana Carla y no me recuerdo quién más, aún ellos ni sabían por qué. Ahora entiende, he sido bautizada en Cristo. Y si Él recibió todo el fuego de Dios en mi lugar, no, hombre, lo menos que puedo darles esperando con ansias el otro desayuno de hombres para hacer más galletas. Es un dicho, ¿eh? Por eso la pregunta que surge es, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y voy a insistir, aunque caiga mal. Pero si usted está cumpliendo solo con su familia, ¿sabe qué es lo que usted hace? Usted trae un cartón de huevos, se lo lleva a su familia lo cocina y se lo dan a usted. Eso es lo que está haciendo. Usted va al agromercado, compra una piña bien madura, bien dulce, la lleva con su familia, su mamá la corta, la troza y todo, y mi hijita su platito de piña. Es lo mismo. No está haciendo nada. Diga conmigo, pero si usted va al agromercado, compra unos $10 de verdura, lo mete en una bolsa, agarra lo suyo, ¿verdad? Y el resto, Señor, ¿para quién es esto? ¿Para quién es? Es fuera de su entorno. A ver, diga conmigo, qué hermoso pastor. Gracias, soy hermoso, pero no sé de mí de quién hablo, de la palabra. Es porque ya los miraba llorando ahí, dije, ya va la lágrima para adentro. Tenemos que mostrar nuestra verdadera condición de haber sido sepultados en Cristo, pero resucitados. Cierre sus ojos, por favor.
Ay, Señor, muchas gracias. Cómo me costó discernir este mensaje, pero gracias por darnos la sabiduría para instruirnos, porque yo mismo aprendo. Espíritu Santo, recibe la honra, la gloria y el honor. Gracias por los que no vinieron. Lamentablemente, Señor, no era con ellos con quienes tú querías hablar. Era con nosotros que hemos estado esta noche aquí. Sensibilízanos, incomoda nuestras almas acomodadas y que empecemos a dar muestras de realmente un nuevo nacimiento. Gracias por la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y